Buenos días, buenas tardes y buenas noches, mis queridos chichipíos. Esta es la explicación de la tarea número 7 que se titula Con un océano en medio. Se va a referir a la inmigración masiva que tuvo nuestro país a fines del siglo XIX y principios del XX sobre todo, y que está inscrita en esta etapa de la historia en la que nuestro país comienza al fin a convertirse en un país moderno, a incorporarse al mercado mundial, a tener una economía y una política económica o macroeconómica que por fin le dé frutos. Ese modelo económico que se va a implementar recibe el nombre de modelo agroexportador. Y como su nombre lo indica, consiste en exportar materia prima producida en el campo, o sea, agricultura y ganadería. Para ser más preciso, en el caso de la agricultura, cereales como el trigo y el maíz. En el caso de la ganadería, el ganado ovino con su consiguiente explotación de la lana y posteriormente el ganado vacuno. Lo que necesitaba la Argentina en ese momento, según este modelo que pretendía implementar, era producir esto, vender al mundo ese tipo de materia prima y adquirir en el mundo bienes de capital, que son inversiones en dinero o inversiones en productos manufacturados o industriales, como por ejemplo podrían ser las vías férreas y el tendido de las mismas en todo el país para poder sacar justamente la producción agropecuaria. O si no, frigoríficos, o si no, alambrado de campos, o sea, todo lo que tuviera que ver con optimizar ese tipo de producción para poder llevarla al puerto de Buenos Aires y de ahí embarcarla hacia Europa. Para poder hacer este tipo de producción e incorporarse al mercado mundial, que en ese momento recibe el nombre de División Internacional del Trabajo, que tenía como varios conceptos a tener en cuenta, pero el que más nos interesa a nosotros para este momento es el de que cada país, según esa División Internacional del Trabajo, debía aportar, o sea, vender al mercado mundial lo que más y mejor podía producir. Repito, lo que más y mejor podía producir, que en el caso de la Argentina y la mayoría de los países de Hispanoamérica, incluso de Norteamérica como Estados Unidos en aquel momento, era producir productos primarios, o sea, productos del campo. Por ejemplo, si ya que nombramos a Estados Unidos, lo que Estados Unidos producía en ese momento de manera a granel, de manera en toneladas y toneladas, era el algodón. Y eso, como dijimos en el caso de Argentina, la lana y la carne de vacuna, eso tenía que ser producido aquí, envasado o puesto en fardos y exportado hacia Europa, más precisamente para hablar del mercado argentino, a Inglaterra. O sea, hacer negocios con Inglaterra era venderle lana y carne. Para poder hacer esto, Argentina tenía que producirlo en el campo argentino, en la pampa argentina, que era el terreno fértil que, como ustedes vieron en la clase anterior, se le había arrebatado a los pueblos originarios. Tenían la tierra, tenían la fertilidad de la tierra, tenían un clima muy conveniente para esta producción, pero les faltaba la mano de obra, porque a los indios los habían corrido de ahí o porque los habían matado, porque los gauchos argentinos criollos no eran una población considerada trabajadora por la clase dirigente argentina, por problemas sociales que después vamos a ver. El asunto es que necesitaban mano de obra que viniera de afuera. ¿Y de dónde la van a convocar? De Europa. O sea que, como también vimos, por ejemplo, con la ley Avellaneda, la Argentina se va a volver un país que va a atraer, que se va a promocionar como atrayente de inmigrantes europeos. Y va a tener éxito, va a tener mucho éxito a través de esa ley y de muchas otras facilidades y propuestas y ofrecimientos que daba el Estado argentino en Europa para que vengan. Vinieron millones y millones de inmigrantes europeos de Italia y España mayoritariamente y se instalaron en la Argentina para producir. En el campo
pero también se quedaron muchos en las ciudades, fueron y vinieron. O sea, la sociedad argentina se vio completamente modificada en cantidad y en relaciones sociales por este aluvión de personas que vino a instalarse en la Argentina. Lo que nosotros vamos a ver y vamos a tratar de hacer en este trabajo es ponernos en el lugar de esa gente. Ponernos en el lugar de una persona que tiene que dejar su patria en el 1880, 90 o en el 1901, 1915. En esa época, dejar su país de origen, dejar parte de su familia allá y venir a trabajar acá. Nosotros vamos a intentar ponernos en su lugar. Vamos a leer una parte del libro que yo les indico ahí en el texto, en el Word que les voy a mandar, y vamos a hacer solamente dos consignas. Una se refiere a explicar, basándose en el texto, como dice la pregunta, qué cantidad de personas llegó a la Argentina, qué venían a hacer, por qué venían, de dónde venían, cuáles eran los factores que los atraían o que los atraían para acá o los expulsaban de sus países de origen. O sea, una especie de radiografía del porqué de la inmigración, ¿no es cierto? Y una vez que tenemos eso, vamos a hacer una especie de ficción de la realidad de aquel momento. O sea, una vez que tenemos armado en la cabeza lo que pasó, la realidad histórica del momento, nos ponemos en la piel de esa gente y en parejas, o sea, se van a poner de acuerdo con un compañero o compañera y van a hacer de cuenta que vivieron en esa época y que se conocían, que eran parientes, que eran qué sé yo, hermanos, primos, amigos, o que tenían una relación de pareja y que se tuvieron que separar. Uno se quedó, por ejemplo, en España o en Italia y el otro se vino a la Argentina. Y se van a escribir una carta cada uno. O sea, supongamos, el que se quedó en España le escribe una carta al que vive en la Argentina y el que vive en la Argentina le contesta. ¿Estamos? O sea, van a escribir una carta cada uno. O al revés, el que está en la Argentina escribe una carta para su pariente, amigo o amor que está en Italia y ese otro le contesta. ¿Estamos? La escriben y la incorporan a este trabajo que me van a mandar la semana que viene. Y la tienen escrita para comentar, para leerla en la clase por Zoom que vamos a tener también la semana que viene. Son esas dos consignas. Apelo a su imaginación con respecto a la relación personal que van a construir entre estos dos personajes ficticios, pero respetando lo que pasó históricamente en esa época. ¿Está? No puede ser fantástica con respecto a los hechos históricos que se nombran en el texto del libro, pero por supuesto sí puede ser de ficción con respecto a la relación y a lo que se dicen esas dos personas en las cartas. Espero que les guste este tipo de trabajo y que puedan pensar y ponerse en el lugar de las personas que vivieron en aquel momento. Me despido de ustedes diciéndoles que como siempre es un placer comunicarme con el curso de tercer año y como siempre les digo, no toleren ningún tipo de violencia, no discriminen y sean felices. Muchas gracias.